Como hasta acá hemos visto en todas estas clases, nuestro tema principal ha sido y sigue siendo la guerra de la Triple Alianza. Guerra que, como ya hemos mencionado anteriormente, ha enfrentado a los países aliados de Argentina, Brasil, Uruguay contra el ejército o el país de Paraguay, ¿no es cierto? Guerra que ha sido totalmente negativa en cuanto a consecuencias para el país paraguayo y que ha traído consigo grandes problemas para dicho país, no solamente en ese momento, sino a lo largo del transcurso del tiempo también. Una guerra totalmente despareja, desigual, que ha sido la más sangrienta de Latinoamérica, pero también una de las más sangrientas a nivel histórico mundial. Entonces, esta guerra, que duró aproximadamente unos 6 años, la idea de este video es aclarar algunas de las consecuencias que trajo este enfrentamiento. Hasta acá en las clases anteriores ya hemos visto las causas que fueron las desencadenantes para que este conflicto armado se desate. Hoy veremos algunas de las consecuencias de la misma. Primeramente tenemos que mencionar, ¿no es cierto? Esta es una imagen, esto que estamos viendo acá es una representación artística, no es una foto claramente. Es una representación artística de algún cuadro que alguien pintó, que simboliza, ¿no es cierto?, ese enfrentamiento entre aliados y paraguayos. Si bien no es una imagen real, pero nos permite más o menos imaginar lo que habrá sido estar luchando en este momento y en estas situaciones. Imaginémonos ser perteneciente a Paraguay y tener que luchar contra un ejército mucho más potente, mucho más preparado, con más cantidad de efectivos militares y demás. Una total desventaja, ¿no es cierto? Bueno, entonces una de las primeras consecuencias que me parece importante destacar de este proceso histórico es la pérdida de efectivos no solamente militares, sino también civiles. Una de las cosas que se han reclamado a lo largo del tiempo, del paso del tiempo, posteriormente inclusive a esta guerra, ha sido la, la pérdida de civiles paraguayos, de personas que no estaban vinculadas con el ejército, que fueron repercutidas igual por el efecto de la guerra en ese momento. Se lo ha catalogado a esta guerra como inclusive homicidio, porque ya cuando Paraguay no tenía efectivos militares para seguir luchando, las fuerzas aliadas siguieron atacando intensivamente, inclusive ya adentradas en el territorio paraguayo. Esto sucedió en cierta manera. Aquí veremos la imagen de Francisco Solano López, el principal exponente al que principalmente se lo acusa, ¿no es cierto?, de seguir llevando adelante esta guerra pese a la desventaja frente a sus rivales. Francisco Solano López, presidente de Paraguay en ese entonces. Los ejércitos aliados habían, si se quiere, prometido en cierto modo que la guerra no acabaría hasta que este hombre muriera. Es por eso que inclusive cuando Paraguay ya no tenía efectivos militares para llevar al frente, la guerra seguía en pie, justamente porque este hombre todavía no moría, no era asesinado todavía. Como dije, ante la necesidad de efectivos militares, este hombre, Francisco Solano López, se vio en la necesidad, digamos, de incluir tanto mujeres como así también niños y adolescentes en el frente de batalla. Es algo muy triste. Hoy por hoy, inclusive impensado que un niño, que un adolescente o que una... Bueno, quizás hoy la preparación de las mujeres es mucho más efectiva que en ese entonces. Una mujer hoy por hoy quizás puede enfrentarse, ir a un combate, ya que los ejércitos incluyen en sus filas mujeres hoy por hoy y mujeres que son bien preparadas para el combate, así que hoy por hoy podemos hablar de que una mujer está en condiciones de luchar en una guerra, pero en ese entonces claramente no. En ese entonces claramente no. La mujer, por el contexto histórico, se dedicaba a otras cuestiones, por ejemplo a cuestiones del hogar, a cuestiones de la familia, y vivía en ese ambiente y no tenía la preparación que tenía un hombre para la guerra.
Si sumamos a eso que también se incluyeron niños y adolescentes, es una historia muy trágica, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de una de las principales consecuencias de esta guerra es la inclusión de mujeres y niños, de adolescentes, que claramente no tenían la preparación correcta, que probablemente tampoco sabían portar un arma, pero que aún así fueron y dieron su vida en el frente de batalla. Hay una batalla muy importante en la que los aliados se enfrentan a un ejército de aproximadamente unos 3.000 niños, y claramente los niños pierden, niños y adolescentes, claramente pierden ante el ejército mucho más preparado de los aliados, y este día se celebra como el Día del Niño en Paraguay. Lo pueden googlear, pueden investigar en algún medio, en libros o como ya dije en Google, pueden buscar el Día del Niño del Paraguay y les saldrá esa fecha en honor, en conmemoración a esta masacre, ¿no es cierto?, de niños en ese momento. Esta imagen, como así también esta de las mujeres, son imágenes que fueron recuperadas a través del tiempo. Estamos hablando de los años 1800. Si bien en cuanto a cámaras y demás no estaban tan actualizados como estamos hoy en día, son imágenes que se reconstruyeron a través del tiempo, que se han sacado en ese momento y que se fueron reconstruyendo a través de gente especializada que se dedica a construir o a reconstruir estas fotografías históricas. Otra de las consecuencias negativas para el Paraguay fue, aquí lo vemos en el mapa, dice territorios de Paraguay antes y después de la Guerra de la Triple Alianza. Lo que está en color naranja intenso, un poco más fuerte, es el territorio actual del Paraguay, y lo que está en el territorio naranja casi amarillo, más opaco, es el territorio perdido. Fijémonos como cuando vemos el mapa en el territorio perdido, lo que era Paraguay antes y lo que es Paraguay hoy. Fijémonos que si ya hemos prestado atención a las clases anteriores y a los videos que hemos visto anteriormente, Paraguay anteriormente estaba compuesta también por los territorios de lo que hoy es Misiones, de lo que hoy es Formosa y de lo que hoy es Mato Grosso en Brasil. Entonces esta guerra, uno de los motivos también de esta guerra fue que Brasil reclamaba el territorio de Mato Grosso, que es este territorio que vemos acá arriba, ¿no es cierto? Brasil lo reclamaba, y Argentina reclamaba los territorios de lo que es Formosa y de lo que es Misiones. Entonces, posteriormente a la guerra, vemos cómo Paraguay pierde estos territorios que anteriormente le pertenecían, y luego de esa masacre, ¿no es cierto?, de esa guerra en total, eh, como dijimos, con consecuencias totalmente negativas para Paraguay, el territorio guaraní termina perdiendo estos territorios, como ya dije, en lo que hoy es Formosa y Misiones en Argentina y Mato Grosso en Brasil. Así que esta es otra de las consecuencias también muy importantes a la hora de hablar de lo que pasó posteriormente a la guerra, lo negativo para Paraguay. Y volviendo a la primera imagen, cierro con otra de las consecuencias importantes también a destacar, es que posteriormente a la guerra, si vemos así algunos análisis, si vemos algunas investigaciones al respecto, vemos que la pérdida de hombres, mujeres y niños fue tan grande, pero principalmente de hombres, de efectivos hombres, fue tan grande que posteriormente a la guerra había un hombre por cada 20 mujeres aproximadamente en Paraguay. Así que imaginémonos la pérdida, ¿no es cierto? Supongamos que hoy por hoy en el territorio paraguayo haya 10 mujeres por cada 10 hombres, y bueno, en ese momento había un hombre por cada 20 mujeres. Imaginémonos lo que han sido esas pérdidas, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando hablamos de consecuencias, hablamos de consecuencias que no solo han quedado que se han dado en ese momento, consecuencias negativas en ese momento, ya sea en lo político, en lo económico, sino también consecuencias posteriores. A destacar también cosas importantes como por ejemplo que los territorios de Argentina, Brasil y Uruguay, finalizada la guerra, no dieron apoyo económico a Paraguay para reconstruirse. Paraguay quedó totalmente devastada.
Por lo tanto, necesitaba ayuda para reconstruirse. Por ejemplo, cuando nosotros vemos o estudiamos la Primera y Segunda Guerra Mundial, vemos que países como Alemania, siendo de los principales exponentes de esos conflictos, que han quedado totalmente devastados, pese a ser los malos de la historia, por decirlo de alguna manera, terminaron siendo ayudados por los aliados a través de ciertos planes, a través de ciertos préstamos para reconstruirse. Sin embargo, acá Paraguay quedó totalmente sola en ese sentido y tuvo que reconstruirse prácticamente desde abajo nuevamente. Y otra de las consecuencias también a tener en cuenta, o más que consecuencias, factores que desencadenaron en consecuencias, es por ejemplo la poca migración que ha tenido Paraguay comparándolo con las migraciones que ha tenido Argentina, Brasil, Uruguay. Sabemos que, por ejemplo, el territorio argentino está compuesto por muchos italianos, por muchos españoles, algunos alemanes, franceses, inclusive también algunos ingleses que han venido a poblar nuestro territorio. Podemos ver eso en otros temas, como por ejemplo la llegada de los migrantes de 1930. Además, siempre Argentina, por decir Argentina, que es nuestro territorio, pero así también Brasil y Uruguay, han tenido o se han compuesto sus culturas a través de la mezcla con otras culturas, con personas provenientes de otras culturas, de otros países, muchos de ellos europeos. Es decir, la cultura argentina, la civilización argentina ha tenido grandes migraciones, ¿no es cierto? Así como también Brasil y Uruguay. Sin embargo, la del Paraguay no. En Paraguay generalmente hay una gran mayoría de gente autóctona del lugar, nativos del lugar, propios del lugar, paraguayos. Como decía, por ejemplo, acá en Argentina nosotros tenemos como una especie de mezcla, si se quiere, de culturas, de regiones, de países. Es más, muchos de nosotros, si nos ponemos a estudiar nuestros apellidos, veremos que tenemos algunas raíces a través de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que han venido de Italia, como dije, de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de otros países. Sin embargo, en Paraguay eso mucho no pasa. Y no es algo que sea triste o negativo. No, al contrario, es algo también de lo que el paraguayo se puede sentir orgulloso, de que en la gran parte de su territorio casi todos son paraguayos, autóctonos del lugar. Es algo para sentirse orgulloso. Pero en este contexto, luego de una guerra tan trágica que ha traído tantas consecuencias y pérdidas negativas para el territorio guaraní, sí es algo negativo no recibir, por ejemplo, migraciones, no recibir gente que venga de afuera con la idea del trabajo, con la idea del progreso, con la idea de ayudar a ese país que está devastado. Así que, en líneas generales, estas han sido algunas de las consecuencias. Hay más, ¿eh? Si nos ponemos a investigar, si tuviéramos que charlar con las personas que vivieron ese proceso, si es que se pudiera, ¿no es cierto? Es algo ilógico prácticamente porque han pasado muchísimos años, pero imaginemos que si pudiéramos hablar con esas personas que han vivido esos procesos, cómo lo habrán vivido, qué triste debe ser, ¿no es cierto? Por eso nosotros desde acá, desde nuestro presente, vemos estas consecuencias eh, que han sido trágicas, que han sido tristes, pero debe haber muchísimas más seguramente. Estas han sido algunas de las más importantes, que yo he considerado más importantes para incluirlas en el video. Y como ya bien sabemos, la guerra del Paraguay finalizó con la pérdida, con la muerte de este hombre, Francisco Solano López. Y de esa manera sí, finalizó por completo la guerra y se han declarado vencedores los países de Argentina, Uruguay y Brasil. Muchas gracias por ver el video hasta